Hola, para mí es un placer volver a estar con ustedes y compartir un poco más sobre las fracciones. En esta oportunidad vamos a hablar de las fracciones, pero la segunda parte del material. Para ello es importante que recordemos que eh, al graficar una fracción es importante saber la cantidad de total de partes en las que se divide el entero o el todo. En esta oportunidad vemos que tengo el entero dividido en 4 partes iguales. Estas 4 partes iguales, que es la cantidad de porciones que tengo, yo la voy a escribir en la parte inferior de la fracción y esa expresión se llama denominador. Y la cantidad de partes que yo tomo de esas porciones, yo la voy a escribir en la parte superior de la fracción y se denomina numerador. En la gráfica vemos que el todo está dividido en 4 partes iguales y de esas 4 partes yo estoy tomando las 4. Esta expresión se lee 4 sobre 4, 4 cuartos o una unidad. ¿Por qué una unidad? Porque 4 sobre 4 es igual a escribir 4 entre 4. Y al efectuar la división, eso equivale a la unidad. Vemos entonces por qué se dice que 4 sobre 4 es igual a la unidad. Un entero lo podemos representar de las siguientes maneras. Tengo el todo dividido en 4 partes. Tomando las 4 partes sería 4 sobre 4, que es igual a la unidad o al entero. Si mi todo o el entero está dividido en 6 partes iguales y de ellas yo tomo las 6, sigo representando al entero. Por su parte, si mi unidad está dividida en 8 partes iguales y yo tomo las 8, sigue siendo el entero. Y si este todo lo divido en 11 partes iguales y de ella tomo las 11, sigo representando entonces al entero o la unidad. Una fracción la podemos representar partiendo de la gráfica de la siguiente manera. Si tengo el todo dividido en 8 partes iguales, recordemos que la cantidad de partes en la que está dividido la coloco como denominador. Y las porciones que yo tomo de esas divisiones, yo las voy a contar y las escribo en el numerador. Por lo tanto, la representación de esta gráfica es 6 octavos, porque estoy tomando 6 de las 8 partes. Asimismo, si la unidad está dividida en 6 partes iguales y de ellas tomo 5, la expresión es 5 sextos. Asimismo, si la unidad o el entero están divididos en 4 partes iguales y de ellas tomo las 4, serían 4 cuartos o 1. Si tengo dos unidades divididas en la misma cantidad de partes, que en este caso son 11, de la primera tomo la totalidad de las partes, es decir, 11 sobre 11 u 11 onceavos, y de la segunda solamente tomo 3 de ellas, 3 onceavos. Eso es igual a contar la totalidad de las partes que tomo, y al sumar 11 más 3, tengo 14 partes tomadas de 11. Es decir, un entero más 3 partes de 11 de la segunda unidad. Así pues, si tengo 3 unidades divididas en 2 partes iguales cada uno, observo que tomo las 2 partes de las primeras divisiones, de las primeras unidades, las tomo completas, por lo tanto tengo 2 enteros. Y de la tercera solamente tomé una porción de 2. La expresión quedaría como un número mixto, 2 de 1/2, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5 partes de 2.
Al hablar de suma y resta de fracciones homogéneas, tenemos que tomar en consideración que para hacer estas operaciones se pueden utilizar la representación pictórica como recurso para entender el proceso de forma visual. De esta forma es más fácil comprender a qué se hace referencia. La visualización de las fracciones mediante imágenes nos permite identificar las partes de la fracción y a partir de allí saber cuáles son las relaciones que se establecen entre cada una de las partes de la unidad o unidades cuando se suman o restan fracciones. Partamos entonces de las siguientes expresiones. En la primera oportunidad vamos a contar las partes tomadas de cada unidad y determinar cuántas hay en total. Vemos pues que tengo 2 unidades divididas en 8 partes iguales cada una. De la primera tomo 3 octavos y de la segunda 2 octavos. Lo que quiero saber es cuántas tengo en total. Obviamente, como las dos están divididas o las porciones son iguales, yo voy a obtener octavos y lo escribo como denominador. Y en el numerador voy a escribir entonces el total de partes que tengo, que serían 3 más 2, son 5 octavos. Sigamos pues. Aquí vamos a colorear las partes y sumarlas. Tengo 5 sextos más 2 sextos. Tengo entonces mis representaciones gráficas, pero aún no las he coloreado. Necesito saber cuántas tengo en total. Empiezo entonces a dibujar. Primero 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a colorear 2 partes más. 1, 2. En total cuento que tengo sextos porque todas tienen el mismo tamaño, las porciones tienen el mismo tamaño, siguen siendo sextos. Y tengo 7. 5 más 2 son 7 sextos. Seguidamente tengo entonces 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios. Voy a pintar en esta representación gráfica la cantidad de partes que estoy tomando de los tercios. Pintemos entonces 1, 2. Son estas dos primeras. Voy a colorear 2 más. 1, 2. Y finalmente voy a colorear las 2 que me faltan. 1 y 2. Vemos entonces que voy a obtener 2 enteros, porque estoy tomando la totalidad de las partes de cada entero. Eso es igual a escribir que tengo tercios y en la totalidad tengo 6 tercios. 6 tercios. De igual forma, podemos practicar tachando las partes para ilustrar la resta. Tengo 6 octavos. Tengo la unidad dividida en 8 partes iguales y de ellas tomo 6. Voy a tachar entonces 4 octavos. Comencemos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tengo entonces? Sigo teniendo octavos, pero solamente me quedaron 2. 2 octavos. Veamos con otro ejemplo. Tengo una unidad dividida en 4 partes iguales y otra dividida en la misma cantidad de partes. De la primera estoy tomando las 4 partes, por lo tanto tengo mi unidad. Y de la segunda solamente estoy tomando 2 porciones de 4, 2 cuartos. A esta expresión yo le voy a quitar 5 cuartos. Comencemos a tachar. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo que vemos entonces me va a quedar cuarto, pero en este caso me va a quedar solamente 1, un cuarto. Vamos a sumar en esta oportunidad
hasta que obtengamos 1, 2 o 3 dependiendo de la práctica. Vemos entonces cómo tenemos una unidad dividida en 7 partes iguales. De ellas inicialmente tomé 4 partes que son las que están dibujadas. Necesito completar a la unidad, pero la pregunta es, ¿cuántos séptimos me faltan para que sumados con los cuartos me dé la unidad? En este caso son séptimos y son los 3. 1, 2 y 3. Me faltarían 3 séptimos para llegar a la unidad. Por otro lado, tenemos una unidad completa dividida en 5 partes iguales y otra unidad dividida en las mismas cantidades de porciones que son 5. De la primera tomo las 5 partes completas, por lo tanto lo represento con 1 porque tengo mi entero. De la segunda representación solamente voy a tomar una porción, 2 de 5, 2 quintos. La pregunta sería, ¿cuánto debo sumarle a 1 de 2 quintos para obtener los 2 enteros? En este caso voy a seguir trabajando con quintos porque los trozos son del mismo tamaño. ¿Cuántos creen ustedes que me faltaría para llegar a 2? Exacto, 3 quintos. Sigamos. Debo restar una fracción al 1, 2 o 3 dependiendo del caso. Tengo la unidad dividida en 9 partes iguales y de ella tomé las 9 partes, así como están marcadas. A estas 9 partes voy a restarle 3 novenos. 1, 2 y 3. ¿Cuántas partes me quedaron de la unidad? Exacto, me quedaron novenos. ¿Cuántos serían? Exacto, 6. Me quedan 6 novenos. Si practicamos con esto, tenemos 3 enteros divididos en 6 partes iguales cada uno. Todos tienen el mismo tamaño de porción. De estas 3 unidades yo tomé el total de partes de cada una, por eso tengo 3 unidades. A esas 3 unidades yo les voy a restar 5 sextos. Sextos porque es el tamaño de las porciones en las que yo dividí el todo o la unidad. Así pues, marcamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas me quedan? Exacto, me quedan 2 unidades completas o 2 enteros y una porción de sextos. ¿Cuál será esa porción? Una. Muy bien. Excelente. Por lo tanto, en la suma y resta de fracciones homogéneas, el denominador no sufre ningún cambio porque la cantidad total en la que fue dividido el entero no cambia, sigue siendo el mismo. Vemos cómo tenemos el ejemplo 3 sextos más 2 sextos. Y la representación gráfica de cada uno, vemos que la unidad está dividida en 6 partes iguales cada uno. Tengo 3 sextos y 2 sextos. Como el denominador no sufre ningún cambio porque las porciones son iguales, siguen siendo sextos. Y en la parte superior voy a sumar los dos numeradores, 3 más 2. Si yo agrupo las 3 partes que tienen un principio y le agrego 2, entonces obtengo 5 sextos. Si por el contrario tengo 7 décimos y a esos 7 décimos yo les quiero quitar 4 décimos,
represento entonces 7 décimos, que es lo que yo tengo inicialmente, porque de esta expresión es donde yo voy a extraer esta que está acá. Vemos cómo la unidad está dividida en 10 partes iguales y de ellas estoy tomando 7. Si yo quiero efectuar la resta, yo mantengo el denominador, que sigue siendo el mismo, y voy a restar los numeradores. Por lo tanto, yo retiro de 7 décimos 4 décimos. Y me quedan 3 décimos. Al retirar de la cantidad inicial los 4 décimos, me quedan 3 décimos. Ahora restemos 3 cuartos menos 1 cuarto. ¿Me ayudas con eso? Tú puedes hacerlo. Al sumar y restar fracciones heterogéneas, vamos entonces a ver cómo se hace este procedimiento. Resolvamos las siguientes sumas de fracciones heterogéneas. Observo que tengo un medio y yo voy a sumarle un cuarto. Mi primera unidad está dividida en 2 partes iguales y de ellas tomo una. Y mi segunda unidad está dividida en 4 partes iguales y de ellas tomo una. ¿Qué fracción obtendré entonces al sumar un medio más un cuarto? Veamos. Sumar significa agrupar. Así que si agrupo un medio más un cuarto, ¿qué observamos en esta imagen? Claro, las porciones son de diferentes tamaños. Por lo tanto, no puedo sumarlas. Yo no puedo operar teniendo porciones de diferentes tamaños. Para eso, tengo entonces que dividir al medio en cuartos. Si yo los divido de esta forma, voy a obtener cuartos. 1, 2, 3, 4. Entonces, al hacer esta división, voy a obtener 2 cuartos más un cuarto. Vemos que en esta oportunidad las porciones sí son del mismo tamaño. Eso lo evidencio con los denominadores. Por lo tanto, al tener porciones iguales, sí puedo sumarlas. Y en total tengo 3 cuartos. Sigamos con el siguiente ejemplo. Tengo un medio más un quinto. Mi primera unidad está dividida en 2 partes iguales y la segunda en 5. De la primera, de las 2 partes, yo tomo una, un medio. Y en mi segunda unidad, de las 5 porciones, yo solamente estoy tomando una, un quinto. Volvamos entonces a agrupar estas 2 porciones. ¿Será que puedo sumarlas? Muy bien. Vuelve a pasar el mismo caso que el anterior. Son porciones diferentes, me lo indican los denominadores. Por lo tanto, de esta manera no puedo trabajar. Tengo que hacer una transformación para poder operar e igualar los denominadores. Si yo divido estos medios, a su vez, para obtener décimos, y si estos quintos yo los vuelvo a dividir o vuelvo a hacer particiones en ellas para obtener décimos, vemos entonces cómo en los medios cada parte yo la divido en 5 partes iguales. Y si tengo 5 partes acá y 5 partes acá, tengo 10 en total. Por otro lado, los quintos voy a dividirlos por la mitad cada una de las porciones iniciales. Al final voy a obtener 10 porciones. Como tengo la misma cantidad de partes, es decir, las unidades están divididas de la misma forma, veo que mis denominadores son iguales. Por lo tanto, como el tamaño de las porciones son las mismas, entonces yo puedo operar de forma tranquila y efectúo la suma. Si tengo
5 décimos más 2 décimos. En total tengo 7 décimos. La reflexión a la que queremos llegar es que para poder operar con fracciones heterogéneas es imprescindible poder calcular las fracciones equivalentes. De otra manera, observamos en las imágenes que no podemos calcular las sumas o restas cuando tengo fracciones heterogéneas sin antes buscar las fracciones equivalentes, es decir, igualar los denominadores para poder sumar o restar los numeradores. Tenemos dos casos que se nos pueden presentar cuando voy a calcular fracciones equivalentes. Puedo amplificar la fracción que tiene el denominador menor para igualarla al mayor. Mis denominadores son diferentes. ¿Podré yo llevar este 2 a 4 de alguna manera amplificándolo? Sí, vemos que en la tabla del 2 hay un número que multiplicado por él me da 4. Entonces debo utilizar ese número para poder amplificarlo e igualar los numeradores. En este caso, la fracción que voy a modificar es la primera. La primera yo voy a amplificarla para igualar el denominador con la segunda. Por lo tanto, utilizo el número 2 para amplificar un medio. 1 por 2, 2. Y 2 por 2, 4. Recordemos que cuando yo amplifico o simplifico, debo multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. De esa forma yo mantengo, no altero la fracción inicial, sino que obtengo una equivalente. Por lo tanto, un medio es igual a decir 2 cuartos. Esta es la fracción equivalente que me permite igualar los denominadores. Ahora ya no tengo un medio, sino que tengo 2 cuartos. 2 cuartos más 1 cuarto, los denominadores son iguales, por lo tanto yo puedo sumar. En el segundo caso, yo debo entonces amplificar ambas fracciones utilizando el denominador de la fracción contraria. Veamos acá. El denominador menor entre 2 y 5 es 2. Por lo tanto, debo hacerme la pregunta, ¿será que yo este denominador menor lo puedo llevar al denominador mayor? ¿Hay algún número que multiplicado por 2 me dé igual a 5? Exacto, no existe ese número. Como no existe ese número, me toca entonces amplificar ambas fracciones para igualar los denominadores. Entonces modifico ambas fracciones. En la primera fracción voy a utilizar el denominador contrario para poder amplificarla. Por lo tanto, el denominador contrario de un medio es 5. Ese número yo lo voy a utilizar para amplificar mi fracción. Entonces, 1 medio por 5. 1 por 5, 5 y 2 por 5, 10. La amplifico y me queda 5 décimos. Mi segunda fracción también la voy a modificar, pero en esta oportunidad voy a utilizar el denominador contrario, el denominador de la fracción contraria, que en este caso es el número 2. Utilizo el número 2 para amplificar mi fracción y multiplico 1 por 2, 2 y 5 por 2, 10. Mis nuevas fracciones equivalentes observo que tienen igual denominador. Si tienen igual denominador, entonces yo puedo sumar o restar, dependiendo del caso, los numeradores. Entonces, cuando tengo fracciones heterogéneas, estas representan distintas porciones. Por ende, para sumarlas o restarlas, se requiere hallar las fracciones equivalentes con igual denominador. Si tengo 1/3 más 1 medio, vemos que en la representación gráfica las porciones son visualmente diferentes y así me lo indican los denominadores porque son números distintos. La pregunta que me debo hacer, ¿el denominador menor lo puedo llevar de alguna manera al denominador mayor? No existe en la tabla del 2 un número que multiplicado por él me dé 3.
Por lo tanto, debo amplificar ambas fracciones, utilizando el denominador de la fracción contraria para poder hacerlo. Entonces, al amplificar 1/3, yo voy a utilizar el número 2 para hacer esa amplificación. 1 por 2, 2 y 3 por 2, 6. 2/6. Y mi segunda fracción yo la voy a amplificar utilizando el denominador contrario, que en este caso es el 3. Así que 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. 3/6. Como tengo sextos, las porciones son del mismo tamaño, yo puedo determinar cuántos sextos tengo en total. Así que sumo los numeradores 2 más 3, 5 y mantengo el mismo denominador. Por lo tanto, tengo 5/6 de la barra pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora restemos 3/4 menos 1/2. Inténtalo, yo sé que tú puedes. Para sumar y restar fracciones, podemos utilizar el siguiente diagrama para entender cómo podemos distinguir cuándo aplicar un procedimiento u otro. Comenzamos entonces haciéndonos la pregunta si nuestras fracciones tienen igual denominador. Si la respuesta es sí, entonces lo que hacemos es mantener el denominador porque las porciones son iguales y sumamos o restamos los numeradores. Vemos entonces cómo 3/5 más 8/5 es igual a quintos porque mis trozos son iguales y sumo los numeradores. 3 más 8, 11. Si la respuesta a la pregunta si las fracciones tienen igual denominador es no, entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Puede simplificarse el denominador menor para igualarlo al denominador mayor? Si la respuesta es no, lo que debo hacer es amplificar ambas fracciones de forma tal que se puedan igualar los denominadores. Para eso utilizamos el denominador de la fracción contraria para amplificarlo. Por ejemplo, vamos a amplificar la primera fracción, que es 2/3, utilizando el 4 como factor amplificador. Entonces, 2/3 amplificado por 4, 2 por 4, 8 y 3 por 4, 12. Obtengo mi fracción amplificada, 8/12. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento con la segunda fracción. Para ello multiplico la segunda fracción, la amplifico utilizando el denominador contrario, que es el 3. Así que 7/4 voy amplificando usando el factor 3. 7 por 3, 21 y 4 por 3, 12. La fracción amplificada de 7/4 es 21/12, que es esta expresión que está acá. Como mis denominadores ya son homogéneos, entonces mantengo el denominador y sumo los numeradores. 8 más 21, 29. Si la respuesta a mi pregunta anterior, que era si puedo amplificar el denominador menor para igualarlo al mayor, es sí, entonces lo que voy a hacer es amplificar esa única fracción. Vemos cómo el 3 lo puedo llevar al 6, porque multiplicando 3 por 2 obtengo 6, así que voy a utilizar el número 2 para amplificar mi primera fracción. 4/3 amplificándolo con 2 es 4 por 2, 8 y 3 por 2, 6. Obtengo mi fracción amplificada, que es 8/6 más 5/6. Como los denominadores son iguales, entonces mantengo el denominador y sumo los numeradores. Pongámoslo en práctica. A Álvaro le dieron 4/5 de horas para terminar su tarea. Él la terminó en 3/4 de hora. ¿Cuánto tiempo antes del plazo dado terminó su tarea? Hacemos la representación gráfica. A él le dieron un plazo de 4/5 de hora para terminar la tarea. Sin embargo, él no abarcó todo ese tiempo. Él utilizó menos. Utilizó 3/4 de hora. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo antes terminó su tarea? Al tener ese interrogante, lo que debo hacer es una resta. Al total de horas le resto lo que él utilizó, 4/5 menos 3/4. Los denominadores son diferentes y el denominador menor no lo puedo llevar al denominador mayor. Así que no me queda de otra que amplificar ambas fracciones para igualar los denominadores.
4 por 4, 16 y 5 por 4, 20. 3 por 5, 15 y 5 por 4, 20. Como tengo los denominadores iguales, mantengo el denominador y voy a restar los numeradores. 16 menos 15, 1. Álvaro terminó su tarea en un 20avo horas antes del tiempo dado. Cuando sumamos y restamos números mixtos, en un inicio verificamos si ambas fracciones tienen igual denominador. En caso de que esto no suceda, se procede a unificarlas. Luego se suman o restan las partes enteras y las partes fraccionarias de forma separada. Vemos como en el ejemplo tengo 2, 1/5 más 1, 1/2. Vamos a sumar las fracciones y los números enteros por separados. Así que al sumar las fracciones veo que los denominadores son diferentes y no hay forma alguna de que este 2 yo lo lleve a 5, lo amplifique para llevarlo a 5. Amplifico entonces las dos fracciones. Utilizo el denominador de la fracción contraria para amplificar la primera, que en este caso es el número 2. Y para amplificar la segunda fracción voy a utilizar el número 5, que es el denominador de la fracción contraria. Entonces 1 por 2 es 2 y 5 por 2, 10. 1/2 lo amplifico utilizando el 5. 1 por 5, 5 y 2 por 5, 10. Teniendo ya las fracciones amplificadas, vemos que los denominadores son iguales. Entonces, mantengo el denominador y sumo los numeradores. Obtengo entonces décimos, y en este caso son 2 más 5, 7 décimos. Al sumar los enteros, vemos que 2 más 1 es 3. Así que la suma de 2 1/5 más 1 1/2 es igual a 3 7 décimos. 3 enteros y 7 décimos. Vemos cómo en la representación pictórica llevamos los quintos a décimos y los medios a décimos. Ahora restemos 2 3/4 menos 1 1/8. Aplica el mismo procedimiento. Tú puedes. Pongámoslo entonces en práctica a través del problema de palabras. La señora Renata tenía 9 metros de cinta. Ella vendió 1/5 de metros en la mañana y 7 décimos de metro en la tarde. ¿Cuánta cinta le queda? Tengo 9 metros de tela y debo restar los 1/5 que ella vendió en la mañana más los 7 décimos que vendió en la tarde. Vemos cómo tengo acá representado de forma pictórica los 9 metros. Como los numeradores de cada una de las fracciones son menores a los denominadores, eso me indica que ellas representan una porción menor a una unidad. Por lo tanto, de los 9 metros que tengo, solamente voy a dividir en porciones un solo metro. Y el resto, que son los 8 metros, los dejo aparte. ¿Cómo voy a hacer entonces para fraccionar ese metro de cinta en partes iguales? Vemos que acá tengo una unidad dividida en 5 partes iguales y de ella tomo una, 1/5. Y acá tengo una unidad dividida en 10 partes iguales y de ella estoy tomando 7. Debo entonces expresar 1/5 y 7 décimos utilizando el mismo tamaño de porciones. Observamos que los denominadores son diferentes. Entonces mi pregunta inicial sería, este 5, que es el denominador menor, ¿puedo llevarlo de alguna manera al denominador mayor para poder volverlo décimos? Vemos que sí. Yo voy a utilizar entonces, voy a multiplicar la fracción completa por un número que me permita hacer este 5, 10. Entonces multiplico 2 por 1, 2 y 5 por 2, 10. Voy a obtener entonces 2 décimos. Vuelvo a representar este 1/5 a través de los 2 décimos.
Como tengo porciones iguales, entonces sí las puedo sumar. Si sumo 2 décimos más 7 décimos, entonces voy a obtener 9 décimos. Y lo sumo acá. Al total de metros que inicialmente tenía la señora Renata, que eran 9, yo le voy a restar la cantidad total de metros que ella vendió entre la mañana y la tarde, que son 9 décimos. Así lo calculamos. Para ello, voy a descomponer el 9 para determinar cómo voy a trabajar. 8 y 1 hacen 9. Y este 1 yo lo voy a expresar como décimos. ¿Se recuerdan que inicialmente veíamos cómo se pueden convertir unidades a décimos o a fracciones y cómo las fracciones las puedo determinar si son unidades? Obviamente, si el numerador y el denominador son iguales, eso es igual a 1. Por lo tanto, a mí me conviene expresar este 1 como décimos. Tendría 10 sobre 10. Entonces, 9 es igual a decir 8 enteros más 10 sobre 10 menos 9 décimos. Como les expliqué, lo dividí en décimos porque como es el denominador con el que estoy trabajando, entonces debo tratar de igualar los denominadores de las fracciones con las que voy a operar. Ahora, como los denominadores son iguales, puedo restarlos. 10 décimos menos 9 décimos son 1 décimo. Y mantengo el entero. Por lo tanto, a la señora Renata le queda 8 de 1 décimo de metros de cinta. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y cualquier comentario o duda que usted tenga con respecto a la información que se envió, podrá entonces dejar sus observaciones en la caja de descripciones del video. No se olviden darle like al video si les gustó y mantenerse pendiente de todos los videos que se están subiendo al canal. Muchísimas gracias.